Esta mañana estaremos viendo el Salmo 105. Vamos a leerlo y meditar sobre el Salmo 105. Una palabra breve de explicación e introducción. Hemos pasado por el libro de Éxodo, claro, otra vez este verano, y de hecho cantamos porciones grandes con mucha frecuencia de Salmo 105 mientras hemos repasado el libro de Éxodo. Y en parte, gran parte, porque el Salmo 105 es un salmo histórico. Y como hemos cantado aún esta mañana y como escucharán de la palabra de Dios, hay mucho de Éxodo que es recontado aquí para nuestra adoración dentro del Salmo 105. Así que es bueno para nosotros pensar en este salmo. Y aun como el pastor Wise anunció en la tarde, estaremos empezando una nueva serie en el libro de Efesios. Y si permite el Señor, la semana que viene, en la mañana, estaremos empezando una serie a través del libro de Cántares. Así que es esto un puente de una semana, digamos, para decirles a dónde vamos en el ministerio a través de los siguientes meses aquí en la congregación. Salmo 105. Escuchen con atención a la palabra gloriosa de Dios. Dad gracias al Señor e invocad su nombre. Dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle alabanzas. Habladle de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Abraham. También lo confirmó a Jacob por estatuto a Israel como pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando eran pocos en número, muy pocos, y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes diciendo: no tocáis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y llamó a la hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo con grillos, afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicación se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y sus ancianos enseñar sabiduría. También Israel entró en Egipto, así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho, y lo hizo más fuertes que sus adversarios. Cambió el corazón de estos para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo, y a Aarón, quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas y hizo que se oscureciera, pero ellos no prestaron atención a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre, hizo morir sus peces, pululó su tierra de ranas, hasta en las alcobas de sus reyes. Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras, y destrozó los árboles de sus territorios. Y habló y vinieron langostas y arrugas sin número, y devoraron toda la vegetación de su país. Y se comieron el fruto de su pueblo, de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de la tierra y las primicias de toda su verga, pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron que les mandó codornices y los sació
de pan del cielo, abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un agua de tierra seca, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo, y sacó a pueblo con la alegría, y sus escogidos con gritos de júbilo. También les dio la tierra de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. Amén. Cada uno de nosotros tenemos lo que podríamos llamarlo unas relaciones de un solo propósito en nuestras vidas. Por ejemplo, este verano la familia Hansen tiene una nueva compañía de basura. La compañía que recogía nuestra basura fue vendida a otra empresa y esta empresa ha aparecido 2 de 3 semanas a tiempo de recoger, así que decidimos cambiar a otra empresa. Ahora mi relación con mi compañía de basura, imagino que sea lo mismo como lo de usted. Yo les envío un cheque cada mes o que me saquen dinero cada mes automáticamente de cuenta y envían por turno, ¿no? Un máquina ahí a mi casa para sacar mi basura y me dan un bote que puedo pasar ahí y viene algunos días a la semana entre 6:30 y 7:30 para llevar mi basura, pero en realidad no estamos buscando una relación más profunda en cuanto a nosotros y nuestra compañía de basura. No les marco diciendo, qué bueno que están aquí todas las semanas, queremos cenar a todas las noches. ¿Pueden también traernos cena en las tardes? No, no es ese tipo de relación. O tampoco le llamo diciendo, sabes que ustedes tienen operadores ahí listos, me gustaría escuchar consejerías para descargar mi corazón a ustedes, hablar con sus consejadores que estarán disponibles ahí en esa empresa. Es una relación de un solo propósito. Salmo 105 es dado a nosotros para que nosotros no caigamos en la tentación de tener una vista básica o demasiado simple de un solo propósito en cuanto a nuestra relación con Dios. En estos versículos Dios nos recuerda de su carácter, Dios nos recuerda de todas las formas en que nosotros necesitamos responderle a Él. Y no solamente de una sola dimensión, una respuesta de una sola dimensión, ¿verdad? Sino, y no es que solamente yo seré tu Dios si te dejas un cheque en el plato todas las semanas o si me cantas o algo así. En cambio, vemos formas numerosas en que somos llamados a responder como el pueblo de Dios a la gracia de Dios, al amor del pacto de Dios, a su trato del pacto de Él a nosotros, su pueblo. Dios quiere que tengamos una relación distinta a Él que solamente un solo uso, una relación básica simple. En cambio, quiere que usted y yo reconozcamos que nuestra relación con Él es una que debe ser una relación viva, una relación vibrante, una relación que sigue creciendo, floreciendo, sin importar el escenario en que se encuentra o el lugar en que se encuentra esa relación. Quiere que dependamos más en Él, gloriar más en Él, encontrar nuestro cumplimiento, plenitud en Él. Al fin y al cabo, Dios no quiere que tengamos una relación de un solo uso, en cambio que con Él, sino que Él es nuestro todo lo que somos, todo lo que tenemos viene de Él y que profesemos a Él y que vivamos así, según. Y su herramienta en particular que quiere que usemos, que nos enfoque la atención en Salmo 105, cómo es que seguimos creciendo, cómo es que mantengamos esta relación viva. ¿Cuál es la herramienta que Salmo 105 nos da? La historia. Y nosotros como el pueblo de Dios necesitamos recordar más bien la historia para celebrar la obra de Dios en nosotros y alrededor de nosotros para que correctamente nos relacionamos a Él en estas múltiples formas, ¿no? Hay dos partes en ese salmo. En los primeros 10-11 versículos nos da el principio, ¿verdad? Nos dicen qué es lo que Dios nos está llamando a hacer, el mandamiento del Señor y el carácter de Dios que nos llama a esto. Versículos 11 hasta versículo 45, Dios nos da una lección práctica
cómo hacer esto, cómo es que al recordar la historia, en particular la historia de la fidelidad del pacto de Dios desde Abraham hasta los tiempos de traer a la gente del pueblo de Dios a la tierra de Canaán y entregarles la tierra, cómo es que reflexionarnos en esto nos puede llevar a ese tipo de relación viva que debemos tener, que es ilustrado por nosotros en los primeros versículos del capítulo. Así que si quisiera usted pensarlo así, versículos 1 hasta 12 nos dan el principio, 1 hasta 11, 1 hasta 12 nos dan el principio, como maestro de la matemática dará, ¿no? Aquí está el principio, la teoría. Ahora vamos a hacer algunas ecuaciones y problemas. Eso es lo que viene en la segunda parte más bien de este salmo. Al fin y al cabo, lo que Dios está llamando a usted y yo a hacer como creyentes, lo que está dándonos como patrón aquí en Salmo 105, es que debemos utilizar la historia para que nuestro tratar con Él sea mejorado. Así que necesitamos utilizar la historia para mejorar nuestro tratar con Dios, como vemos en Salmo 105, para que la profundidad de nuestra relación con Él sea mejorada, para que llegue a ser más profunda esa relación, para que reconozcamos más y más su amor hacia nosotros, su relación a nosotros y nuestra relación con Él. No es meramente de una sola dimensión. En cambio, que hay una profundidad a esa relación y un componente de múltiples ángulos y dimensiones. Así que necesitamos recordar la historia. Usted necesita recordar la historia para profundizar su relación con su Dios. Primeramente queremos ser un pueblo que se relacione más plenamente con Dios. Y eso lo vemos en estos primeros 6 versículos. Porque recuerdan que estamos al fin de este capítulo en que Dios nos explica el principio, el mandamiento, el orden, lo que nos está llamando a vivir. Y si vemos en el versículo 6 en particular, al fin de este capítulo 1 a 6, vemos quién de este capítulo, ¿verdad? ¿Quién está siendo llamado a esta relación más profunda, disfrutar y comunión más profunda de Dios? Bueno, es la semilla de Abraham, su siervo. Ustedes, hijos de Jacob, sus elegidos. A lo mejor si hemos tentado a leer un versículo así y decir esto es donde encontramos la suficiencia de la palabra de los salmos, porque está insuficiencia más bien, porque está dirigido hacia al pueblo del Antiguo Testamento y Abraham y todo lo demás, pero eso muestra que no hubiéramos leído muy bien el Nuevo Testamento. Hay un lugar en que podemos encontrar eso en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son, ¿quiénes son más bien? Los hijos de Abraham. No es algo de genes, nos dice Gálatas, sino creyentes en las promesas del pacto de Dios, ¿verdad? Ustedes que son creyentes en Cristo son de simiente de Abraham. Ahora, ¿quiénes son esas personas creyentes que por la fe son injertados en Cristo? Ellos que tienen una relación del pacto con Cristo, ¿cuáles acciones deben tomar? Versículos 1 hasta 5 nos muestran 9 diferentes acciones. Algunas son repetidas varias veces, ¿no? Así que si quiere usted, en versículo 2, cantarle alabanzas, podemos contar así como 2 y tienes un número más grande. No, pero vamos a recorrer esos 9 llamados o mandamientos para el simiente de Abraham. Primeramente, en versículo 1, dad gracias al Señor. Debemos confesar, admitir lo que Dios ha hecho por usted. Debe usted pensar y recordar dónde y cuándo ha aparecido el Señor en su vida.
dónde y cuándo ha aparecido en su historia personal. Y darle gracias por aquellas cosas que Él ha hecho. Número 2, versículo 1. Invocad su nombre. Y hay un compromiso de oración, una expresión de confianza al Señor que debemos expresar, ¿no? Clamar al Señor, invocar al Señor. Dios, te necesito. Y quiero que vean ustedes desde el principio cómo estas 9 cosas no son individuos, sino hay una conexión, una relación entre cada punto aquí. Mientras damos gracias a Dios, mientras usted expresa acción de gracias a Dios por las formas en que le ha cuidado y las formas que ha aparecido en su vida, a través de su vida, siendo muy específico, yo te doy gracias, Dios, por esta cosa. Mientras piensa usted en el futuro, sus necesidades, el año que viene, los días que vienen, con ese espíritu de acción de gracias, le coloca en una postura, en una posición para poder decir, Dios, tú has aparecido, me has cuidado, y ahora clamo a ti y invoco a ti, necesito a ti en esa situación, te necesito en esa circunstancia difícil. Ahora, dadle gracias, Señor, invocad su nombre, dad a conocer, número 3, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Si estamos enamorados con dar gracias, Señor, conectar lo que Él ha hecho y las buenas cosas en nuestras vidas, las bendiciones de nuestras vidas, con Él, vamos a querer hablar de eso. Dios dice, proclamen, dad a conocer lo que yo he hecho por ustedes, mi gloria. Cantadle alabanzas. Observan que hay en esas actividades una dirección, ¿verdad? Hay un enfoque racional. Es a Él. Nuestro cantar tiene una dirección. Charles Spurgeon menciona, dice, tengan cuidado que su cantar es a Él y no meramente para la música o para deleitarse los oídos de otros. O ustedes quienes pueden emular a aves o canten como ángeles. Con mucha pasión oramos para que sus corazones sean renovados, para que sus melodías puedan ser derramados a los pies de su Creador y Redentor. Cantadle a Él alabanzas. Versículo 2, número 5. Hablad de todas sus maravillas. Hablad de todas sus maravillas. ¿Qué necesitamos preguntar a Dios mientras reflexionamos sobre la historia? Dirigimos nuestro corazón a maravillar, a asombrarse en las obras que Dios ha hecho. Y anhelamos maravilla, ¿verdad? Somos hechos, creados para querer ver y maravillarnos en cosas, estar asombrados de cosas. Es algo genial. Estoy asombrado en eso. Así son nuestras discusiones, nuestra plática, ¿no? Dios quiere que nuestra plática, nuestra conversación sea sobre sus maravillas, sus maravillas. Número 3, versículo 3, gloriaos en su santo nombre. Que nuestra exaltación, nuestra jactar, nuestra confianza en la vida será en la maravilla de quién es Dios, su persona. Alégrese, sigue diciendo, alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Encontramos nuestro gozo y expresamos nuestra alegría y gozo en Él. Versículo 4. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Hay un buscar, hay un perseguir, un deseo de conocerlo, en buscarlo mejor, buscarlo, su poder en su vida, su comunión en su vida. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Lo que deseo, lo que anticipo, lo que quiero es conocerte a ti para que tu rostro se acerque a mí. Buscar su fortaleza. Y número 9, recordad
recordar las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Hay un componente de 3 etapas aquí. Primeramente, hay que recordar sus maravillas, las maravillas de sus hechos, ¿no? Las cosas ordinarias, continuas de Dios. Resulta que las cosas ordinarias, digamos, de Dios son muy asombrosas, son muy maravillas, cosas de todos los días, ¿no? De que crecen las plantas, árboles teniendo agua suficiente para seguir siendo verdes, los galones y galones de lluvia que Dios envía cuando viene una tormenta. Las obras de Dios son maravillosas. Recordad las maravillas que Él ha hecho, pero también habla de sus prodigios. Necesitamos recordar también las cosas milagrosas que Dios ha hecho, las cosas asombrosas, increíbles, excepcionales, los prodigios que Él ha hecho mientras Él proporciona y provee por su creación cuando Él aparece de formas especiales. Y luego los juicios de su boca, sus leyes, sus estatutos. Recordad, dadle gracias, busquen al Señor, cantadle, dependen más y más en Él. Ahora a lo mejor tomemos esas nuevas cosas y de cierta forma podemos reducirles en cosas que debemos darle gracias y alabar al Señor, que necesitamos asegurar pensar, recordar siempre pensar en las grandezas de Dios y hablar sobre esas cosas. Necesitamos hacer su nombre conocido, meditar en Él. Pero el punto de estos versículos tan claramente es que nuestra relación con Dios no es para tener meramente un canal de nuestra expresión o nuestro agradecimiento y amor hacia Él. Así que no es suficiente. Por ejemplo, uno podría encontrar a gente diciendo, bueno, yo soy una persona de oración. Qué bueno. Dios quiere que oremos, que clamemos a su nombre. Pero esto no es suficiente, ¿verdad? Necesitamos también ser gente de alabanza, gente de proclamación, gente que esté buscando a conocer al Señor mejor. A lo mejor yo sea una persona de oración, pero ¿cómo es que estoy creciendo mi agradecimiento hacia Dios y quién es Él? Comprensión de quién es Él. Así que esos nuevas órdenes o mandamientos nos llaman a una relación plena con el Señor. Una relación en que estamos creciendo y floreciendo en nuestro deleite y en Él. Es de hecho de mucha convicción. Usted, si hace tiempo para hacer esto, podría colocar esas 9 cosas en una hoja de papel y hacerle la pregunta, ¿cuándo es la último tiempo que hice eso? ¿Cómo es que mi vida, cómo está mi vida de acción de gracias? ¿Cómo está informando mi acción de gracias a mi vida de oración? ¿Cómo es que en torno a eso está informando y impulsando mi vida de alabanza? ¿Por qué no quiero proclamar? ¿Por qué no hablo sobre las grandezas de Dios con la gente a mi alrededor? ¿Es porque no estoy dando gracias al Señor? ¿Es porque no estoy clamando, invocando su nombre? ¿Es porque he dejado maravillarme, recordarme de sus obras maravillosas y que cuando estoy hablando con la gente no es algo que está en mi corazón? Esto hay que discutir y de qué hablar. Así que es bueno que, de hecho, que vemos todos esos 9 cosas en isolación como solos individuos. Y sería genial, ¿no? Esta tarde, una actividad de la tarde de los domingos, repasar y hacer todas esas 9 cosas, ¿no? De una forma. Somos un pueblo que clama a su nombre, que le da gracias, que canta Él, que recuerda, que medita sobre lo que Él ha hecho. Que una forma genial en hacer eso en la vida de usted es tener el costumbre de cantar los salmos, porque los salmos nos llevan a acción de gracias al Señor, nos llevan a clamar a su nombre como proclamación y recordar un componente de lo que Él ha hecho buscándolo mientras consideramos nuestro futuro. Así que queremos ser un pueblo más plenamente llamado aquí en estos 9 mandamientos
a relacionarnos en una forma más plena, completa, que veremos en la siguiente sección pequeña, versículos 7 a 10, que somos llamados aquí a relacionarnos más plenamente, más completamente a Dios. Que todas estas acciones tienen en su centro, su enfoque, una relación, versículo 7, con el Señor nuestro Dios. ¿Verdad? Hay una persona específicamente con quien estamos relacionándonos, no meramente una relación con una cooperación, a llamarlo por teléfono, sino hay un Dios particular en el cielo, un Dios del pacto, un Dios triuno, y estamos buscando conocerlo y honrarlo, y a qué persona se relaciona a nosotros, ¿verdad? Él es el Señor nuestro Dios. Y específicamente, Él es un Dios del pacto, un Dios que recuerda sus promesas, quien recuerda la palabra que Él ordenó, y lo recuerda siempre 1000 generaciones. Un Dios que es un Dios de poder, un Dios que puede hacer promesas y realizar aquellas promesas. Busquen al Señor, versículo 4, y su fuerza, versículo 8, la palabra que Él ordenó por 1000 generaciones. Es importante acordarnos, no meramente es a un comentarista político o en particular o que puede ser pronóstico y decir, bueno, yo te puedo prometer que en los siguientes 6 meses que va a subir o bajar la bolsa. No, cualquiera de nosotros podemos saber eso. Claro, va a haber puntos altos y puntos bajos. Y por poder predecir eso no quiere decir que tenga control absoluto sobre eso, sino cuando Dios hace sus promesas de pacto, no meramente está prediciendo algo que sucederá, que sino por su palabra y su poder está realizando, logrando lo que Él ha prometido, la palabra que Él ordenó miles de generaciones. Así que nosotros, a venir a Él como un pueblo poderoso, un Dios que es poderoso, también un Dios fiel que guarda su palabra. Y este Dios que es nuestro Dios, a quien debemos relacionarnos. También somos impactados en estos versículos por la expansión o la grandeza de quién es nuestro Dios. Que lo dice la Biblia, no es un Dios territorial, ¿verdad? O el Dios del condado de Marion, por ejemplo. Tampoco es el Dios de solamente una parte de nuestras vidas, no, el Dios de nuestro cosecho. Sí es el Dios del cosecho, claro, pero es el Dios de todo lo demás también. Y esa expansión está mencionada a nosotros en los verbos, sus juicios están en toda la tierra. No meramente en lo que se reúne su pueblo juntos. Él está encargado en todo, en todas partes. Para siempre, eternamente, su control hasta miles de generaciones. Así que mientras nos relacionamos con Dios, Dios nos llama a expandir nuestra relación con Él por causa de la expansión de quién es Él, la grandeza de quién es Él. Y si otra gente es como yo, pero Dios no es como nosotros. Ese es el principio de Salmo 105. ¿Verdad? Dios quiere que usted y quiere que yo tengamos una relación más vibrante, más profunda, relacionarnos más plenamente con Él mientras reflexionemos en su poder del pacto y su fidelidad del pacto. Y luego, el Salmo nos da a nosotros un ejemplo muy práctico, un ejemplo inspirado divinamente de cómo podemos realizar y lograr todo eso para la alabanza de Dios. Así que somos llamados luego en vemos en versículos 11 hasta 44 de reflexionar en las obras específicas de Dios, ¿verdad? Porque el principio
principal es que Dios es un Dios de pacto fiel, pero ¿cómo es que yo crezco en mi agradecimiento, mi comprensión de eso? ¿Cómo crezco yo en darle gracias y amar a su nombre, hacer conocidos sus obras? Bueno, lo que vemos aquí es que podemos repasar la historia y podemos ver específicamente cosas para que darle gracias, razones por qué debemos sentir confianza en la oración, clamando al Señor, razones por qué debemos dar alabanza a Dios. Y vemos los ejemplos particulares dados en versículo 11. Dios dio una promesa específica. A ti, Abraham, te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Yo te voy a dar a tu descendencia un lugar en que morar. Y hay una promesa muy específica. Pero había cosas que hicieron esta promesa muy improbable, ¿verdad? Versículo 12 y versículo 13 nos resumen esas verdades, porque Dios hizo esta promesa cuando eran muy pocos en número, muy pocos de ellos. ¿Cuántos? Dos. Abraham y Sara. Había pocos. Y de hecho, varias generaciones después, pocos en número. ¿Por qué? Porque Dios les da a ellos Isaac, pero eso no es exactamente la multiplicación. Y Isaac puede tener gemelos, pero solamente uno de ellos anda con Dios, Jacob. Todavía no estamos en el punto de multiplicación. Había muy pocos en número, y no solamente son pocos en número, sino son forasteros en la tierra en que moraban. Jacob no puede, bajo nuestra concepción, llegar a ser presidente de Canaán, ¿no? No es un ciudadano nacido naturalmente de este país, de Canaán más bien. Es un extranjero en la tierra. Son pocos, son extranjeros, forasteros, y versículo 13 nos dice que es más complicado porque son vagabundos. No tiene propiedad física ni tenía una casa en una colonia. Son forasteros y vagaban. Así que habían esas barreras que hacían muy improbables las promesas de Dios. Pero eso, para Dios, eso previene a Dios que no puede cumplir su palabra. No. Él proporciona protección por su pueblo, ¿verdad? Versículo 14. Y él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió al rey, diciendo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Abraham y Sarai fueron a Egipto, y a pesar de pecado, a pesar de su falta de fe, Dios protegió a Abraham y su esposa de Faraón. La hacen otra vez con Abimelech. Dios los protege y dice a Abimelech: no toques a este hombre ni a su esposa, no lo hagas. Y lo mismo sucede aquí nuevamente a través de la vida de Jacob, ¿verdad? Labán tiene las fuerzas armadas, tiene un plan más grande que podría aniquilar a Jacob y quitar todos los animales, pero Dios no lo permite que lo haga. Más adelante, Jacob y sus hijos hacen enemistad entre sí y la gente de Canaán, pero Dios los protege. No pueden tocar a mi pueblo, y los preserva a través del ministerio también de de José. José sabía, al ser vendido en esclavitud por sus hermanos: Dios me tiene un gran plan para usarme como salvador. Dios me está enviando porque habrá hambruna. No, José tiene que pasar por dificultad de estar encarcelado. De hecho, lo literal en hebreo es que lo pusieron su alma en cadenas. No es meramente una esclavitud de encarcelamiento físico, sino una opresión. Pero había olvidado Dios su promesa de pacto. No, Él estará usando la persona y la posición que dará a José para preservar a su pueblo. Dios está obrando en todas estas cosas y sigue.
Israel vino a Egipto, Jacob moró allá y siguió aumentando, creciendo su pueblo, les dio fuerza y aún siendo esclavos, habíamos pasado por eso en el libro de Éxodo. Dios es de hecho aumentando sus números y luego Dios envía a ellos un Salvador en la persona de Moisés y Aarón, quienes había escogido. Y Dios envía 10 plagas trayendo su pueblo de Egipto. Y normalmente los saca como para ser esclavos, sino les da provisión, les da plata, les da oro y proporciona por ellos en esta forma. Egipto era feliz, alegres cuando salieron. Y luego Dios viaja con su pueblo, cuida de su pueblo mientras les da esa nube y fuego, cordorices para comer y maná para comer. El versículo 41, abrió la roca y brotaron las aguas. Dios está llevando a su pueblo paso por paso, acercando más y más a sus promesas del pacto atravesando la tierra, atravesando el desierto para llegar a la tierra que Él había prometido a ellos. Porque Él siempre tiene en mente sus promesas. Versículo 42, que se acordó de su santa verdad a Abraham su siervo. Y les dio las tierras de las naciones y poseían el fruto del trabajo de los pueblos. Josué 23:14 dice, aquí esta tierra iré por toda la tierra, y ustedes conocen sus corazones y almas que ni una cosa ha fallado. Todas las buenas cosas que el Señor su Dios habló en cuanto a ustedes, todas han sucedido, ni una palabra de ellos ha fallado. Dios guarda sus promesas del pacto y hace todo eso. Versículo 45 nos dice para que su pueblo le obedezcan, para que sea un pueblo santo, para que observarán sus leyes y sus estatutos, guardarán sus estatutos y observarán sus leyes en la tierra que Él había proporcionado por ellos. Podemos decir, ¿por qué es que Dios cuídame a mí? Mientras pensamos en nuestra propia historia personal, mientras pensamos en la provisión de Dios a nosotros, Dios me cuida a mí para que yo le sirva a Él, para que yo podría obedecerlo, honrarlo con mi vida. Y eso nos apunta de nuevo a los primeros 6 versículos. ¿Cómo es que obedezco a Él? ¿Cómo le honro? Buscando su cara, dándole gracias, adorándolo, proclamando su nombre. Así que esta es nuestra lección aquí en cuanto a la historia. ¿Cómo es que la historia nos lleva entonces a una comprensión más profunda, una relación más profunda con el Señor? Y Salmo 105 no nos está diciendo que esta sección de la historia sea la única sección en que podemos hacer esto. Podemos también hacerlo con otras secciones del Antiguo Testamento. Podemos pensar en la vida de Naomi. Y aun como ella había salido de la tierra prometida en rebeldía y falta de fe, y sin embargo el Señor la devolvió y restauró bendición sobre ella a través de un redentor familiar. Podemos pensar en los hijos de Israel en exilio, en su rebeldía, y podemos recontar y pensar en cómo ha pasado su historia y cómo Dios, después de 70 años, Dios levantó un mal rey, el rey Ciro, que sin embargo, en el amor del pacto de Dios hacia su pueblo, tuvo un corazón para devolverlos, para reedificar el templo. Y claro, sí vale la pena meditar sobre la historia del Antiguo Testamento, las grandes historias de la redención. Claro, tiene gran valor y es motivador en nuestra alabanza y acción de gracias reflexionar sobre la vida de Cristo. Y igual de como esta historia, ese salmo ha recontado a nosotros, como a veces, a tiempos, las promesas del pacto de Dios estaban como que colgados por un hilo, si podemos llamarlo así. Si Dios permita, la va a matar a Jacob y sus hijos,
Las promesas del pacto no son guardadas, no son cumplidos, pero Dios protegió a su pueblo de una forma parecida. Los evangelios nos recuentan de cómo los propósitos salvíficos del pacto de Dios estaban colgados por un hilo en diferentes puntos durante la vida de Cristo. Si Cristo cayera en pecado cuando Satanás lo tenta, ya se acabó, no hay salvación para usted y yo. Si Cristo fuera en el jardín de Getsemaní y sabes que eso no es lo que quiero, así que no voy a terminar o no voy a acabar con todo, nuestra salvación es perdida. Así que tenemos la historia bíblica que podemos recordar, en que podemos meditar para poder ver el poder y fidelidad de Dios obrando. Pero no debemos meramente pararnos aquí, ¿verdad? Porque su historia de usted, su semana, esa semana pasada, tiene lugares y tiempos en que Dios directamente ha tenido su ojo sobre usted. Su mano ha sido sobre usted. Y en que somos llamados nosotros dar gracias al Señor. Y luego, mientras reflexionamos en cómo Dios nos ha cuidado a través de la última semana, mes aún, ¿qué es lo que nos lleva a hacer? A clamar a su nombre y invocar su nombre nuevamente, porque hay cosas difíciles en mi semana esta semana. Habrá unos desafíos, circunstancias difíciles. O recordamos las obras de Dios, recordamos las dificultades en que pasó José, que Dios lo había abandonado. Así que cuando sentimos que nuestras almas están en cadenas, diciendo, Señor, yo sé que eres un Dios que me puedes sacar de todo esto. Dios quiere que usted y yo, a través de la historia de nuestras vidas, analicemos la historia nuestra para mejorar, crecer nuestra relación con Él. Eso significa que examinamos y recontamos y recordamos la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la historia de los últimos 2000 años, como Cristo ha edificado y crecido su iglesia, pero también la historia de las últimas 24 horas. ¿Debe la gente de Dios pensar en la historia? Absolutamente que sí. Es ordenado. ¿A qué fin? Para que nosotros seamos un pueblo que se relaciona más plenamente, más profundamente a Dios, que para que seamos un pueblo que nos entregamos a Él como nuestro Dios, el Dios del pacto que cuida, que siempre ha cuidado y siempre cuidará a su pueblo. Así que seamos nosotros gente de la historia, gente que reflexione en las cosas que hizo Dios, el cuidado que Dios nos ha tenido, el cuidado que Dios ha tenido hacia su pueblo desde el pacto a través de miles de años, para que sigamos creciendo, profundizando en nuestra relación con Él, clamando su nombre, cantar alabanzas de Él, hacer conocidos sus obras y maravillarnos en todas sus obras, entregándonos a Él. Amén. Déjanos orar. Señor, gracias por el Salmo 105 y somos agradecidos, Dios, que tú eres un Dios que nos llama a nosotros en una relación contigo, una relación de conocerte, de darte gracias, una relación que no es una relación estancada, sino una relación en que tú continuamente proporciones y por nosotros y cuidas de nosotros y muestras tu fidelidad y tu carácter una y otra vez para que crezcamos en nuestro amor y acción de gracias hacia ti. Señor, confesamos que a través de nuestras vidas, que tú has fielmente guardado tu pacto, que tú fielmente has guardado tus promesas de pacto a nosotros y siempre has sido el Dios que tu palabra siempre ha dicho que eres. Pero confesamos que es tan fácil para nosotros ser solamente unidimensional en nuestra relación contigo. Así que pedimos, Señor, que profundices nuestro amor y acción de gracias y Haz más profundo nuestro deleite en tus obras.
Señor, pedimos que seamos un pueblo que busque a ti, que busque conocerte a ti y el poder de tu resurrección y la comunión de compartir en los sufrimientos de Cristo. Señor, te damos tantas gracias que tú has hecho todas esas cosas por nosotros, que tú has mostrado tanta bondad, tanta benignidad, y pedimos que nosotros en torno, que seamos un pueblo que te obedezca. Nos has llevado a una tierra de paz y prosperidad, y has derramado tu presencia sobre nosotros para que te honremos. Danos fuerza para servirte todos los días de nuestras vidas. Pedimos todo en nombre de Cristo. Amén.